Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Deep Dives, listos para sumergirnos en el mundo de las finanzas personales. Por supuesto. Siempre es un buen momento para hablar de dinero. Hoy vamos a explorar los errores financieros más comunes. Esos pequeños, o no tan pequeños, tropiezos que a veces nos hacen tambalear en nuestro camino hacia la estabilidad económica. Exacto. Y lo haremos buceando en un documento que nos ha enviado un oyente. Me parece una idea estupenda. ¿Qué nos dice el documento? Pues antes de meternos de lleno, quería recordarte que puedes sacarle un dinerillo extra a esa conexión a Internet que a veces ni siquiera usas. No me digas cómo. Con HoneyGain. HoneyGain. Sí puedes generar ingresos pasivos simplemente compartiendo tu conexión. Suena interesante. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Te registras con el enlace que encontrarás en la descripción y recibes $3 solo por crear tu cuenta. Una idea genial para empezar a pensar en verde. Y ahora sí, volviendo al tema que nos ocupa este Deep Dive, te ayudará a identificar esos errores financieros que a veces sin darnos cuenta cometemos. Y por supuesto, nos dará las claves para evitarlos. Empecemos por el principio. El documento que nos han enviado pone mucho énfasis en la importancia de tener un presupuesto. Claro, es fundamental. De hecho, lo primero que destaca es que la falta de un presupuesto es uno de los errores más comunes. Y no es de extrañar. Sin un mapa claro de nuestros ingresos y gastos, es facilísimo perder el control. Gastar más de la cuenta, acumular deudas y, en definitiva, aumentar el estrés financiero. Es como intentar navegar sin brújula ni mapa de estrellas, ¿verdad? A la deriva total. Totalmente. Lo más curioso es que, según algunos estudios, la gran mayoría de las personas que utilizan un presupuesto lo encuentran realmente útil. Ah, sí. ¿Y qué porcentaje estamos hablando? Casi un 85%. Imagínate la diferencia que puede suponer en tu vida. Desde luego. La clave está en saber elaborarlo correctamente. Porque, y esto es importante, también hay errores comunes a la hora de crear un presupuesto. Por ejemplo. Pues mira, uno muy común es calcular mal los gastos. Ah, sí, eso nos pasa a todos. Solemos ser bastante optimistas y nos quedamos cortos. Especialmente con los gastos variables del día a día. La comida, el ocio, el transporte. Esos pequeños gastos que al final del mes suman una cantidad considerable. Otro error frecuente es olvidarnos de los gastos irregulares. Esos que aparecen de vez en cuando y que a veces nos pillan desprevenidos. El seguro del coche, la factura anual de gimnasio, los regalos de cumpleaños. Esos que nos hacen temblar la cartera. Es importante tenerlos en cuenta. Y por último, un error que solemos cometer es no revisar ni ajustar nuestro presupuesto periódicamente. Claro, nuestra situación financiera, como la vida misma, cambia constantemente. Un aumento de sueldo, un nuevo gasto, un cambio de circunstancias. Efectivamente. Por eso es fundamental que nuestro presupuesto se adapte a esos cambios. Que sea flexible y dinámico. Para que siga siendo una herramienta útil, lo ideal es revisarlo al menos una vez al mes. Lo anotado queda. Y ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en el espinoso terreno de las deudas? Uf, un tema que a muchos nos da dolor de cabeza. El documento que nos han enviado también hace mucho hincapié en la gestión de las mismas. Y con razón. Ignorar las deudas es como esconder la cabeza debajo de la tierra. El problema no desaparece, solo se hace más grande. Y más peligroso. Es como una bola de nieve que va creciendo a medida que rueda ladera abajo. Cuanto más la ignoramos, más difícil será detenerla. Exactamente. Por eso lo primero que debemos hacer es armarnos de valor. Y enfrentarnos a la realidad. Hacer un inventario de todas nuestras deudas. Conocer al detalle nuestro enemigo. Tarjetas de crédito, préstamos personales. Conocer el importe total de la deuda, las tasas de interés, los plazos de pago. Toda esa información nos dará el poder para crear un plan de ataque efectivo. Y aquí es donde entra en juego la estrategia de priorizar las deudas. He oído hablar del método de la avalancha. ¿Te refieres a eso? Sí, es una estrategia muy eficaz. Consiste en centrar todos nuestros esfuerzos en pagar primero la deuda con el interés más alto. Mientras que en las demás se realizan solo los pagos mínimos. Una vez liquidada la deuda, con el interés más alto se pasa a la siguiente. Y así sucesivamente. De esta forma, a la larga, se minimiza el dinero que se paga en intereses. Correcto. Y se acelera el proceso de salir de deudas. Pero ojo, es fundamental tener disciplina. No caer en la tentación de seguir acumulando deudas mientras estamos en pleno proceso de liquidación. Evitar nuevas tarjetas de crédito, préstamos. No podemos apagar un fuego echando más leña. ¿Verdad? Precisamente. La paciencia y la constancia son nuestras mejores armas en esta batalla. Salir de deudas es una maratón, no un sprint. Y hablando de carreras de fondo, no podemos olvidarnos de la importancia del ahorro. Un hábito que sin duda nos ayudará a alcanzar la meta de una vida financiera más tranquila y segura. Totalmente de acuerdo. Ahorrar no se limita solo a las emergencias o a la jubilación.
aunque son dos pilares fundamentales, por supuesto. También nos permite disfrutar de experiencias, invertir en nuestro desarrollo personal. Y, en definitiva, alcanzar nuestros sueños, Exacto. Por eso es crucial crear un hábito de ahorro constante. aunque sean pequeñas cantidades al principio. Lo importante es empezar a construir esa base sólida para nuestro futuro. Hablando de bases sólidas, ¿recuerdas la regla del 50-30-20 que mencionamos antes? Claro, es una excelente guía para distribuir nuestros ingresos de forma equilibrada. Un 50% para nuestras necesidades básicas, un 30% para nuestros deseos personales y un 20% para ahorros e inversiones. Una fórmula sencilla pero eficaz para asegurarnos de que estamos destinando una parte de nuestro dinero al futuro sin dejar de disfrutar del presente. Y no nos olvidemos del fondo de emergencia, Ese colchón financiero que nos protegerá de los imprevistos. que inevitablemente surgirán en algún momento. Como decíamos antes, una avería en el coche, una enfermedad, la pérdida del empleo. Tener ese fondo de emergencia nos permitirá afrontar esas situaciones sin tener que recurrir a deudas. Que solo agravarían el problema. Es como un paracaídas financiero. Una imagen muy gráfica. Y hablando de futuro, no podemos pasar por alto la importancia de ahorrar para la jubilación. Aunque parezca lejano, cuanto antes empecemos a ahorrar, más fácil será disfrutar de una jubilación tranquila. Y sin preocupaciones financieras. Es como plantar un árbol, cuanto antes lo hagas más sombra te dará cuando la necesites. Totalmente. Y hablando de plantar semillas para el futuro, ¿qué me dices del puntaje de crédito? Nuestro puntaje de crédito es como nuestro historial financiero. ¿No crees? Es la carta de presentación que le mostramos a bancos y entidades financieras. Refleja nuestra capacidad para gestionar el crédito de forma responsable. Y un buen puntaje nos abrirá las puertas a mejores condiciones en préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito. Exacto. Por eso es fundamental conocer nuestro puntaje. Y tomar medidas para mejorarlo si fuera necesario. ¿Y cómo podemos hacerlo? Lo primero es revisar nuestro informe crediticio periódicamente. Como si hiciéramos un chequeo médico a nuestras finanzas. Asegurarnos de que la información es correcta. Y de que no hay errores que puedan estar afectando negativamente nuestro puntaje. Es importante detectar cualquier anomalía, Y reportarla a la agencia de crédito para que la corrijan, ¿verdad? por supuesto. Y por otro lado, es fundamental usar el crédito de forma responsable. Pagar las facturas a tiempo, evitar el sobreendeudamiento. Y mantener un bajo porcentaje de utilización de crédito. Son hábitos que nos ayudarán a mantener un buen puntaje. Como quien dice, no gastar más de lo que podemos pagar y ser puntuales con nuestras obligaciones. Exactamente. Y si tenemos dudas o necesitamos ayuda para mejorar nuestro puntaje, siempre podemos buscar el asesoramiento de un experto financiero. Contar con la ayuda de un profesional que nos guíe en el camino hacia una mejor salud financiera siempre es una buena inversión. Sin duda. Y ya para terminar esta primera parte de nuestro deep dive, me gustaría destacar la importancia de establecer metas financieras claras Sin un destino definido es difícil trazar un rumbo. y tomar las decisiones correctas. Es como navegar sin un mapa, ¿verdad? Podemos acabar perdidos en un mar de números y decisiones. Las metas financieras nos dan un propósito, una motivación. Para administrar nuestro dinero de forma inteligente y hacer que trabaje para nosotros. Comprar una casa, un coche, viajar por el mundo. Asegurar nuestra jubilación. Definir nuestros objetivos nos ayudará a tomar las decisiones correctas. En cuanto a gastos, ahorros e inversiones, Es como tener un mapa que nos guía hacia nuestro destino financiero. ayudándonos a evitar desviarnos del camino. Y como todo buen mapa, nuestras metas financieras deben ser SMART. Es decir, específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos. De esta forma podremos evaluar nuestro progreso y mantenernos motivados. Para alcanzar nuestros sueños, Y no olvidemos que establecer metas financieras no se trata solo de acumular riqueza. sino de alcanzar la libertad financiera para vivir la vida que deseamos. Exacto. Se trata de tener el control de nuestro dinero en lugar de que nuestro dinero nos controle a nosotros. Muy buena reflexión. Seguimos hablando de errores financieros, ¿no? Sí. En la primera parte nos quedamos justo en el punto en el que íbamos a profundizar en la creación de un presupuesto. Ah, sí. A veces la gente piensa que hacer un presupuesto es muy complicado, Y aburrido. pero no tiene por qué ser así, ¿verdad? Para nada. En realidad puede ser bastante sencillo. Si se enfoca de la manera adecuada. Exacto. No se trata de controlar cada céntimo que gastamos. Sino de tener una visión general. Un mapa de nuestro dinero. Una especie de fotografía que nos permita ver a dónde va nuestro dinero y cómo lo estamos gestionando. Totalmente. Y hoy en día hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Herramientas. ¿Te refieres a aplicaciones? Sí, aplicaciones móviles. O incluso simples hojas de cálculo. Lo importante es encontrar un método que se adapte a nuestras necesidades y a nuestro estilo de vida. Que nos resulte cómodo y fácil de usar. La clave está en que nos ayude a visualizar,
¿A dónde va nuestro dinero? Y hablando de visualizar, el documento que nos han enviado menciona algunos errores comunes. Errores. Al crear un presupuesto. Sí, por ejemplo, calcular mal los gastos, Ah, sí, eso nos pasa a todos. sobre todo con los gastos variables, ¿no? Sí, a veces subestimamos cuánto gastamos en cosas como la comida, el ocio o el transporte. Para evitar este error, una buena estrategia es llevar un registro detallado de nuestros gastos. Durante un mes o dos. De esta forma tendremos una idea mucho más precisa de qué gastamos realmente nuestro dinero. Exacto. Otro error muy frecuente es ignorar los gastos irregulares, esos que aparecen de vez en cuando. Y que a veces nos pillan desprevenidos. El seguro del coche, la factura anual del gimnasio, los regalos de cumpleaños. Esos que nos hacen poner cara de susto cuando llega la factura. Es importante tenerlos en cuenta a la hora de elaborar nuestro presupuesto, para evitar sorpresas. Una buena estrategia es crear una categoría específica para gastos irregulares y destinar una cantidad fija mensual para cubrirlos. De esta forma, cuando llegue el momento de pagarlos, ya tendremos el dinero disponible y no tendremos que hacer malabarismos con nuestras finanzas. Exacto. Y por último, pero no menos importante, no olvidemos revisar y ajustar nuestro presupuesto periódicamente. Claro, porque nuestra situación financiera, como la vida misma, cambia constantemente. Un aumento de sueldo, un nuevo gasto, un cambio de circunstancias. Efectivamente, es fundamental adaptar nuestro presupuesto a esos cambios Para que siga siendo una herramienta útil. y no se quede obsoleto. ¿Cada cuánto tiempo recomiendas revisarlo? Lo ideal es hacerlo al menos una vez al mes. De esta forma, podemos comprobar si estamos cumpliendo con nuestros objetivos y si el presupuesto sigue siendo realista. Y se ajusta a nuestra situación actual. Grandes consejos para empezar a dominar el arte del presupuesto. Totalmente. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a otro tema que suele generar bastante inquietud? ¿A qué te refieres? A la gestión de las deudas. Uf, un tema que a muchos nos da dolor de cabeza. Como mencionamos antes, ignorar las deudas no las hace desaparecer. Al contrario, el problema solo tiende a empeorar. Con el tiempo. Y puede llegar a convertirse en una auténtica bola de nieve que nos arrastre hacia una situación insostenible, Es como una mochila llena de piedras. que cargamos a nuestras espaldas. Cuanto más tiempo le llevemos, más pesada se volverá. Y más nos impedirá avanzar. Por eso el primer paso es enfrentar la realidad y hacer un inventario de todas nuestras deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos al consumo. Debemos conocer a nuestro enemigo, Para poder vencerlo. tener una visión clara del campo de batalla. Conocer el monto total de la deuda, las tasas de interés, los plazos de pago. Con esa información en mano podemos elaborar un plan de ataque. Efectivo. Y aquí es donde entra en juego la estrategia de priorizar las deudas. Ah, sí. He oído hablar del método de la avalancha de deuda. ¿En qué consiste exactamente? Es una estrategia muy eficaz para salir de deudas de forma ordenada y eficiente. Consiste en centrar todos nuestros esfuerzos en pagar primero la deuda con el interés más alto. Mientras que en las demás se realizan solo los pagos mínimos. Una vez liquidada la deuda con el interés más alto, se pasa a la siguiente. Y así sucesivamente. De esta manera, a largo plazo, se minimiza el dinero que se paga en intereses. Correcto. Y se acelera el proceso de salir de deudas. Pero ojo aquí, la disciplina juega un papel fundamental. Debemos resistir la tentación de acumular más deuda, mientras estamos en pleno proceso de liquidación. Evitar nuevas tarjetas de crédito, préstamos, compras impulsivas. No podemos pretender vaciar un cubo de agua mientras seguimos llenándolo con un grifo abierto. Exactamente. La paciencia y la constancia son nuestras mejores aliadas en esta batalla. Debemos recordar que salir de deudas es una maratón, no un sprint. Y que la recompensa final, la libertad financiera, bien merece el esfuerzo. Y hablando de carreras de fondo, no podemos olvidarnos de la importancia del ahorro. Un hábito que sin duda nos ayudará a alcanzar la meta de una vida financiera más tranquila y segura. Un futuro en el que no tengamos que preocuparnos por llegar a fin de mes o por imprevistos que puedan desestabilizar nuestra economía. Ahorrar no se limita solo a las emergencias o a la jubilación, aunque son dos pilares fundamentales, por supuesto. También nos permite disfrutar de experiencias e invertir en nuestro desarrollo personal. Y en definitiva, alcanzar nuestros sueños. Efectivamente, tener un colchón financiero nos da la libertad de tomar decisiones, de perseguir nuestras metas sin sentirnos atados por el miedo a las consecuencias económicas. Por eso es crucial crear un hábito de ahorro constante, aunque sean pequeñas cantidades al principio. Lo importante es empezar a construir esa base sólida para nuestro futuro. Hablando de bases sólidas, ¿recuerdas la regla del 5-3020? Esa que nos ayuda a distribuir nuestros ingresos. ¿De forma equilibrada? Sí, y a destinar una parte al ahorro. Claro, es una excelente guía para mantener un equilibrio en nuestras finanzas. Un 50% para nuestras necesidades básicas, un 30% para nuestros deseos personales y un 20% para ahorros e inversiones. Una fórmula que nos permite disfrutar del presente sin descuidar el futuro.
Y no nos olvidemos del fondo de emergencia. Ese colchón financiero que nos protegerá de los imprevistos, que inevitablemente surgirán en algún momento. Una avería en el coche, una enfermedad, la pérdida del empleo. La vida está llena de sorpresas. Y no todas son agradables. Tener ese fondo de emergencia nos permitirá afrontar esas situaciones, sin tener que recurrir a deudas, que solo agravarían el problema. Es como un paracaídas financiero, que nos ayudará a aterrizar con seguridad cuando las cosas se pongan feas. Y ya que hablamos de futuro, no podemos pasar por alto la importancia de ahorrar para la jubilación. Aunque parezca lejano, cuanto antes empecemos a ahorrar más fácil será disfrutar de una jubilación tranquila y sin preocupaciones financieras. Es como plantar un árbol, cuanto antes lo hagas más sombra, te dará cuando la necesites. Una analogía muy gráfica. Cuanto más tiempo dejemos crecer nuestro árbol del ahorro, más frondoso será, y más frutos nos dará en el futuro. Y hablando de plantar semillas para el futuro, pasemos ahora a otro tema clave. ¿Cuál? La importancia de cuidar nuestro puntaje de crédito. Un tema que a veces se pasa por alto, pero que tiene un impacto enorme en nuestras finanzas. Nuestro puntaje de crédito es como nuestro historial financiero, ¿no crees? Es la carta de presentación que le mostramos a bancos y entidades financieras. Refleja nuestra capacidad para gestionar el crédito de forma responsable. Y un buen puntaje nos abrirá las puertas a mejores condiciones, en préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito. Exacto. Por eso es fundamental conocer nuestro puntaje y tomar medidas para mejorarlo si fuera necesario. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué consejos nos darías para mantener un buen puntaje de crédito? Lo primero es revisar nuestro informe crediticio periódicamente. Como si hiciéramos un choqueo médico. A nuestras finanzas, asegurarnos de que la información es correcta y de que no hay errores que puedan estar afectando negativamente a nuestro puntaje. Es importante detectar cualquier anomalía y reportarla a la agencia de crédito para que la corrijan, ¿verdad? Por supuesto. Y por otro lado, es fundamental usar el crédito de forma responsable, pagar las facturas a tiempo, evitar el sobreendeudamiento. Y mantener un bajo porcentaje de utilización de crédito. Son hábitos que nos ayudarán a mantener un buen puntaje. Como quien dice, no gastar más de lo que podemos pagar. Y ser puntuales con nuestras obligaciones. Exactamente. Y si tenemos dudas o necesitamos ayuda para mejorar nuestro puntaje, Siempre podemos buscar el asesoramiento de un experto financiero, un profesional que nos guíe en el camino hacia una mejor salud financiera. contar con la ayuda de un profesional que nos ayude a interpretar nuestro informe y a tomar las decisiones más acertadas siempre es una buena inversión. Sin duda. Y ya para terminar esta segunda parte, De nuestro Deep Dive. me gustaría volver a destacar la importancia de establecer metas financieras claras. Porque sin un destino definido es difícil trazar un rumbo y tomar las decisiones correctas para alcanzar nuestras metas. Es como navegar sin un mapa, ¿verdad? Podemos acabar perdidos en un mar de números Ya. y decisiones. Las metas financieras nos dan un propósito, una motivación. Para administrar nuestro dinero de forma inteligente y hacer que trabaje para nosotros. Comprar una casa, un coche. Viajar por el mundo, asegurar nuestra jubilación. Definir nuestros objetivos nos ayudará a tomar las decisiones correctas. En cuanto a gastos, ahorros e inversiones. Es como tener un mapa que nos guía hacia nuestro destino financiero. Ayudándonos a evitar desviarnos del camino. Y como todo buen mapa, nuestras metas financieras deben ser SMART, es decir, específicas, medibles, alcanzables. Relevantes y con plazos definidos. De esta forma podremos evaluar nuestro progreso Ajá. y mantenernos motivados. Para alcanzar nuestros sueños, Y no olvidemos que establecer metas financieras no se trata solo de acumular riqueza. sino de alcanzar la libertad financiera para vivir la vida que deseamos. Exacto. Se trata de tener el control de nuestro dinero. En lugar de que nuestro dinero nos controle a nosotros, se trata de ser dueños de nuestro destino financiero y de construir un futuro próspero y lleno de posibilidades. Y llegamos a la última parte de nuestro Deep Dive. En el que hemos estado hablando de los errores financieros más comunes. La verdad es que hemos cubierto un montón de terreno, ¿no? Hemos analizado los puntos clave que marcan la diferencia. Entre una gestión financiera eficiente y una que nos puede llevar a situaciones complicadas. Totalmente. Hemos hablado de la importancia de crear un presupuesto, De cómo gestionar las deudas, de la necesidad de ahorrar para el futuro tanto para imprevistos como para la jubilación. y de cómo cuidar nuestro puntaje de crédito. Por supuesto, no podemos olvidarnos de eso. Y por supuesto hemos destacado la importancia de establecer metas Metas financieras. claras y bien definidas, que nos sirvan de guía en nuestro camino hacia la libertad financiera. Porque sin un destino claro es fácil perderse en el camino. Totalmente. Definir objetivos SMART. Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos determinados.
Nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos y a tomar decisiones financieras más inteligentes. Tener una visión a largo plazo es fundamental. Pensar en qué queremos lograr con nuestro dinero. ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos experimentar? Comprar una casa. Iniciar un negocio. Viajar por el mundo. Asegurar nuestra jubilación. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que esos objetivos sean realmente importantes para nosotros, que nos motiven a trabajar para conseguirlos. Y que por supuesto sean realistas. Estén alineados con nuestras posibilidades. Claro. No podemos pretender hacer un viaje a la luna si nuestros ingresos no nos lo permiten. Totalmente. Y hablando de posibilidades, me ha gustado mucho eso que has comentado antes, sobre que el camino hacia nuestras metas financieras también puede ser emocionante. Por supuesto. Ahorrar no significa renunciar a disfrutar de la vida. No se trata de vivir en la austeridad. Se trata de encontrar un equilibrio entre nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros objetivos a largo plazo. Se trata de tomar decisiones Conscientes. sobre cómo gastamos y administramos nuestro dinero, Exactamente. Y de recordar que el dinero es una herramienta que nos puede ayudar a alcanzar nuestros sueños. a construir la vida que deseamos. No es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr nuestros objetivos. Muy bien dicho. La clave, como decías al principio, está en informarse, planificar y actuar. Tomar las riendas de nuestras finanzas. Y no dejar que el dinero nos controle a nosotros. Tú tienes el control de tu futuro financiero. Esa es la gran enseñanza que me gustaría que te lleves de este deep dive. Un mensaje muy potente. Y con esto damos por concluido nuestro viaje por el mundo de las finanzas personales, Y los errores más comunes. que a veces cometemos sin darnos cuenta. Espero que te haya servido para identificar algunos de esos tropiezos y para descubrir estrategias que te ayuden a evitarlos. Ahora te toca a ti poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Analiza tu situación financiera, defina tus metas, elabora un presupuesto, diseña una estrategia para gestionar tus deudas, crea un fondo de emergencia, empieza a ahorrar para la jubilación y no olvides cuidar tu puntaje de crédito. Merece una lista interminable. Ya. Pero recuerda que no tienes que hacerlo todo a la vez. Da pequeños pasos uno a uno y verás cómo poco a poco vas tomando el control de tu dinero. ¿Y construyendo un futuro financiero más sólido y seguro? Y si en algún momento te sientes perdido o necesitas ayuda, no dudes en buscar el asesoramiento de un experto financiero. Siempre hay alguien dispuesto a echarte una mano. Y ahora sí te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cuál es tu mayor objetivo financiero? ¿Qué paso concreto puedes dar hoy mismo para acercarte a él? Recuerda que el mejor momento para empezar a construir el futuro que deseas es ahora. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.